Aconteció hace varios años atrás, en un pequeño pueblo del estado de Puebla, donde descubrieron que un nahual le estaba robando la tranquilidad al pueblo, pero jamás imaginaron que este ser terrorífico sería familiar de alguien de la localidad. Mi nombre es Juan. En aquellos años yo vivía en un pequeño poblado. Era bastante tranquilo, donde no se sabía de ninguna mala actividad. Era un hermoso lugar donde la gente que en él habitaba se conocían todas entre sí. Mi familia era bastante humilde, pero sobre todo éramos honrados. Trabajábamos la mayor parte del tiempo en el campo, para después ir a vender nuestros productos y cosechas en los pueblos más cercanos, los cuales se encontraban a 2 o 3 kilómetros de lejanía, aproximadamente a 1 hora caminando. Se tenía que cruzar por 2 grandes lomas para llegar a ellos, o en su caso, vender los productos en la tienda de uno de mis primos, la cual era la más surtida y grande del pueblo. Pero aquella calma que gobernaba en dicho lugar pronto daría un giro de 360 grados, con la aparición de un espectro inhumano. Tanto mi padre como yo trabajábamos la tierra. Todos los días al comenzar a salir los primeros rayos del sol, mi madre nos preparaba una taza de café, la cual bebíamos antes de partir al campo a trabajar. En el terreno, trabajaba con nosotros el hermano de mi padre, así como en algunas ocasiones su hijo, de nombre Hilarión, quien era el dueño de la tienda. En aquellos días, recuerdo que estábamos limpiando las milpas de maíz de las hierbas que salían a su alrededor. Era un trabajo fuerte y pesado. Recuerdo que mi primo siempre se quejaba por la vida que le había tocado. Él deseaba tener riqueza y abundancia, mas yo sabía que en la vida hay que trabajar duro para llegar a ser alguien. Curiosamente, con el pasar de los días, comenzó a recorrer un rumor por el pueblo. Se mencionaba que se habían robado un par de gallinas de una de las casas. Aquel comentario fue muy extraño, es decir, desde que tenía uso de memoria, jamás había ocurrido algo similar. Mi madre, al enterarse de aquel evento, se tornó un tanto pensativa. Pude ver su cara de seriedad. Le pregunté por la razón de su preocupación. Me comentó que cuando ella era niña, hubo un evento similar, y el cual no fue nada agradable. Le comenté que posiblemente alguna persona del pueblo había robado por necesidad, ya que nuestra condición no era buena económicamente. Al siguiente día, como solía ser costumbre, llegamos al campo para comenzar a trabajar, cuando el padre de Hilarión llegó solo. Le pregunté por mi primo, de la razón de su ausencia. Me dijo que había pasado a verlo a su casa, pero se encontraba dormido. Lo despertó y simplemente le comentó que llegaría más tarde. Por un momento pensé que estaría enfermo. Transcurrió todo el día e Hilarión no se apareció en el transcurso de la tarde. Le comenté a mi padre y a mi tío que iría a la casa de mi primo. Quería saber si se encontraba bien de salud. Fui a buscarlo. Al llegar, toqué a su puerta, mas no había señal de que estuviera dentro. Me percaté que estaba cayendo la noche, así que regresé a mi hogar. Pensé que estaba en su local, contando las ganancias del día de hoy. A la mañana siguiente se escuchó un segundo rumor. Había sucedido un segundo robo. En esta ocasión se habían robado a un cerdo. La familia afectada había visto con sus propios ojos al autor que cometió tal acción. Durante la noche, escucharon cómo desgarraban la malla para entrar y robar al animal. Ellos salieron y observaron con gran miedo cómo una figura humanoide, alta, de piel color gris, cometía el atraco. Se mencionaba por todo el pueblo que era una criatura aterradora. Aquel animal había sido un nahual. Rápidamente la gente se preocupó. Un miedo comenzó a recorrer las calles del mismo, por lo que llegada la noche, ninguna persona quería estar fuera de sus hogares. Encerraban a sus animales lo mejor que podían, con la esperanza de no sufrir un robo o incluso un ataque por parte de este nahual. Los días siguientes, hubo algunos comentarios sobre el avistamiento del espectro, pero estaba claro que la gente se encontraba asustada. Aquel nahual seguía cometiendo sus fechorías. Recuerdo que en aquellos días se llevaría a cabo una fiesta en uno de los pueblos cercanos al nuestro, por lo que fuimos invitados. Yo sin duda deseaba ir, mas sin embargo,
Mis padres no tenían intención alguna de asistir, por lo tanto, era más que obvio que ellos me negarían la salida. Argumenté que iría acompañado por varios de mis amigos, así como un amigo mayor que yo, de nombre Pedro. Para dejarlos tranquilos, les comenté que llevaría conmigo algún machete o cuchillo para defenderme, en caso que el nahual se nos hiciera presente. Mis padres aceptaron el dejarme ir, con la condición de no llegar pasada la medianoche, sin saber que en aquella noche oscura veríamos con nuestros propios ojos al nahual y sobre todo nos daríamos cuenta de su identidad. La noche esperada llegó. Tanto mis amigos como yo tomamos paso hacia el pueblo. Fue un camino de 1 hora. El pueblo estaba a unos 3 kilómetros. Era una distancia cercana, pero teníamos que cruzar entre milpas y cruzar por 2 lomas. Una vez en la fiesta, tomamos un par de cervezas, por lo que sin duda nos embriagamos un poco. La noche transcurría con mucha rapidez. Comenzó a llover, pero eso no impidió que disfrutáramos el momento. Cuando pasadas algunas horas, sabíamos que era hora de volver. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Sin duda, era más de lo que había acordado con mis padres. Nos encaminamos para el regreso a casa, sin saber que 1 kilómetro más adelante veríamos al nahual con nuestros propios ojos. Minutos más tarde, justo entre las sombras y bajo la oscuridad de la noche, uno de mis amigos nos llamó. Su mirada estaba totalmente fija en dirección a las milpas. Pudimos apreciar con gran asombro lo que parecía ser un cerdo, el cual para nuestra sorpresa iba elevado más de 1 metro de altura, algo que sin duda nos dejó aterrorizados. Pedro nos dijo que aquello era el nahual, que se estaba robando los animales de la granja. Nos dijo que corriéramos metros más adelante para atajarlo, que él sabía cómo detenerlo. Por un momento dudé ante tal indicación. Yo sabía de antemano que este tipo de seres son bastante peligrosos. Me negué, le dije que lo dejáramos ir. Era mejor irnos a casa lo antes posible, pero mis demás amigos echaron a correr para encontrarlo al final del camino. Sin más que decir, seguí sus pasos. Nos escondimos entre las milpas, justo cuando el nahual cruzó frente a nosotros. Pudimos apreciar su tétrica forma. Era muy similar a un burro, con la diferencia que este no tenía colas ni orejas, y en su lomo iba cargando al cerdo. Guardamos todo el silencio posible. En ese instante, Pedro me pidió prestado mi cuchillo. Con la mano temblorosa se lo acerqué. Aprecié que se quitó su paliacate de color rojo para envolverlo con él, para después enterrarlo en el suelo con bastante fuerza. Al realizar esta acción, pude apreciar con mis propios ojos cómo este animal se quedó inmóvil. No pudo dar un solo paso hacia adelante. De cierta forma, no daba crédito a lo que mis ojos estaban observando. Nos dijo con voz alta que tomáramos palos y piedras, con la intención de golpearle y nos revelara su nombre. Rápidamente buscamos entre la tierra algunos palos y salimos de nuestro escondite. Comenzamos a pegarle a este animal, el cual simplemente se quejaba, pero no decía palabra alguna. Trataba de moverse, quería escapar. Pedro le comentó que no pararíamos hasta que nos dijera quién era. En un grito desesperado, el nahual habló, pidiendo que dejáramos de tocarlo. Todos nos hicimos hacia atrás. Sin duda alguna, había hablado. Pidió retirar el cuchillo del suelo para poder moverse. Le comentamos que no, hasta que no dijera su identidad. En un grito desesperado, dijo unas palabras que para mí me dejaron asustado. Dijo que era Hilarión, era mi primo. Mis amigos voltearon a verme. Su cara reflejaba miedo. Con nerviosismo les dije que era una falsedad, que mi primo no era ningún nahual. Hilarión pidió que lo dejáramos libre y poder comprobarlo, y de hacerlo nos daría algunas cosas de la tienda, arroz o aceite. Nos miramos entre sí. Pedro comentó que lo haría, solo si después él demostraba que era Hilarión. Retiró el cuchillo del suelo. El nahual por fin pudo dar unos pasos. Nos miró a todos. Era una mirada macabra y espeluznante. Caminó hacia unas milpas para meterse detrás de ellas. Observamos con atención, cuando segundos después volvió a salir, pero en esta ocasión con su forma humana. Todos nos quedamos con la boca abierta. Era increíble que mi primo fuera un nahual. Aún con el cuchillo en la mano y vigilando sus pasos, todos regresamos al pueblo.
para que nos diera lo que nos había prometido. Se notaba un ambiente de miedo. Observaba cómo Pedro tomaba el cuchillo con fuerza. Se mostraba atento en caso de que Hilarión saliera corriendo. Una vez llegado al pueblo, entramos en su hogar. Nos dijo que no tardaba, que iría por un poco de aceite para darnos. A su regreso, nos dio una botella a cada uno. Miré a mi primo, mas no pude evitar sentir miedo y sobre todo desconfianza. Salimos de su casa. Un silencio gobernaba las calles del pequeño pueblo. Al llegar el día siguiente, toda la gente sabía que Hilarión era el nahual y que él robaba para vender las cosas en su tienda. Al parecer, alguien de nosotros lo había delatado, o en su caso, alguien más lo había visto. Toda la gente se reunió fuera de su local, exigiendo su retirada del pueblo, o de lo contrario, tomarían acciones drásticas. Hilarión, sin tener otra elección, partió del pueblo, para no volverlo a ver jamás. Nunca imaginé que en mi familia hubiera alguien que tuviera estos dones tan macabros. Lo pude pensar de cualquier persona, pero jamás de un familiar. ¿Qué tal, amigos? Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Espero haya sido de su completo agrado. Quiero mandarle un saludo a Manu Zárate, Ramsés Solano y Daniel Jiménez. Les mando un fuerte abrazo. Si tienes una historia que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. Les relató Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.